Inclinada sobre la ladera de la Sierra del Manar, que constituye la estribación más occidental de Sierra Nevada, la villa de Padul, dominada por los 1525 metros de altura de su famosa silleta, es la primera localidad geográficamente perteneciente al Valle de Lecrín cuando se accede a él desde Granada y el Suspiro del Moro. Ha sido precisamente su privilegiada posición en la cabecera de la comarca y su proximidad a la capital lo que ha condicionado tanto su devenir histórico como su desarrollo urbano y económico, convirtiéndolo en el municipio más próspero y habitado del valle. De fundación fenicia, según algunos historiadores, la población se asienta en realidad entre dos montículos de curiosa denominación: la Cruz de la Misión, desde donde se disfrutan unas vistas privilegiadas sobre la parte alta del valle, y el Cerro de los Candilicos, así nombrado por unas plantas que crecen entre sus rocas y que recuerdan por su forma los antiguos candiles de aceite. Habitada ya en época prehistórica, como atestiguan los importantes restos arqueológicos hallados en sus inmediaciones, debe su nombre Padul a la gran laguna que hasta finales del siglo XVIII cubría parte de la zona alta del valle y cuyos escasos vestigios actuales constituyen todavía hoy la principal reserva húmeda natural de la provincia. El origen del topónimo se encuentra precisamente en el latín palus paludis, que significa palustre, palúdico, lo perteneciente a los lagos o propio de terreno pantanoso. Habiéndose separado del resto del valle por los materiales acumulados por el río Gúrcal a la salida de la sierra, la depresión de Padul se configuró como una concavidad completamente cerrada, en donde las aguas quedaban retenidas hasta formar la grandísima laguna de más de una grandísima legua que Enríquez de Jorquera describía en sus anales del Reino de Granada. Famosa ya desde época romana, la laguna determinaría el paisaje y la vida de los paduleños, hasta que a finales del siglo XVIII fue artificialmente desecada para transformar su suelo en tierras de cultivo, lo que constituyó un hecho de capital importancia para toda la comarca. El proyecto de desecación, que se ejecutó en el año 1779, había sido presentado por un grupo de vecinos del municipio encabezado por el conde de Villamena de Cosbíjar, propietario en aquel tiempo de la mayor parte de los terrenos afectados. No obstante, en periodos muy lluviosos, todavía hoy se siguen inundando algunas áreas en las proximidades del paraje conocido por el nombre de Ojo Oscuro, el nacimiento que origina el llamado Río de la Laguna o de Padul. En la actualidad, sin embargo, la principal actividad económica del municipio no la constituyen ni la explotación agrícola ni la turbera, sino el aprovechamiento industrial de las arenas del Manar, cuya calidad ha hecho proliferar en la zona una serie de canteras de áridos y empresas afines dedicadas a la fabricación de materiales de construcción que proporcionan trabajo a sus habitantes e importantes rentas presupuestarias a su ayuntamiento. Conocida en época andalusí como Qaryat al-Badul, la historia medieval de la alquería del Padul está marcada por su estratégica situación, que la convirtió en escenario permanente de incursiones castellanas durante la fase final de la Guerra de Granada, pues su ocupación permitía el paso hacia la costa y la abrupta Alpujarra, además de controlar la ciudad. Contaba para su defensa con una importante torre que fue destruida en 1489 durante una de las más duras batallas libradas por el ejército de Boabdil para recuperar esta plaza tan especial. Durante la terrible guerra desatada en la Alpujarra tras la rebelión protagonizada por los moriscos en la Navidad del 1568, Padul volvió a jugar un papel de primer orden al instalarse aquí el campamento base de los ejércitos del Marqués de Mondéjar y don Juan de Austria. Se cuenta, sin embargo, que antes de producirse la concentración de tropas, tuvo lugar en el pueblo un legendario suceso que incluso dejaría su huella en el patrimonio histórico-artístico de la comarca. Al parecer, en los primeros días de la sublevación, Padul recibió el ataque por sorpresa de más de 2000 moriscos, que tras dar cuenta rápidamente de casi toda su guarnición, se dedicaron a saquear las casas. Pero el vizcaíno Martín Pérez de Aróstegui
consiguió hacerse fuerte en la llamada Casa Grande, donde con la ayuda de sus criados dio muerte a 7 asaltantes y obligó a retirarse a los demás, por lo que Felipe II le otorgó el título nobiliario de la localidad y un escudo de armas en el que figuran las cabezas de los moriscos abatidos. Años después, a principios ya del siglo XVII, Antonio Pérez de Aróstegui mandó construir en memoria de su progenitor el monumental castillo-palacio de los condes de Padul, una casa señorial cuyo estilo recuerda en muchos aspectos al palacio de Carlos V de la Alhambra, sobre todo en su portada almohadillada. Levantado sobre el propio escenario de la gesta paterna, se trata probablemente del principal exponente de la arquitectura civil de la comarca, a pesar de ser esta pródiga en ejemplos de reconocido valor artístico. En cuanto a la arquitectura de carácter religioso, destaca en primer lugar la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, un magnífico edificio del siglo XVI, con posteriores reformas de ampliación en las naves laterales, cuya portada responde a esquemas mudéjares por su profusa utilización del ladrillo. En su interior sobresale el hermoso retablo barroco que preside el altar mayor, así como otro de menores dimensiones realizado por Luis de Machuca, hijo del célebre Pedro Machuca, el arquitecto artífice del Palacio de Carlos V en la Alhambra, entre otras famosas muestras del Renacimiento andaluz. Contiene además varias tallas policromadas de gran valor artístico, entre ellas las de un Cristo crucificado, la Virgen de las Angustias y San Francisco de Asís. Más modesta es la ermita de San Sebastián, donde se guarda la imagen del santo que los paduleños tienen por patrón y cuya festividad celebran el 20 de enero con la quema de hogueras, disparos de cohetes y salvas de escopeta al paso de la procesión por las calles del pueblo. Otros rincones y parajes igualmente destacables son los de la Fuente de los 5 Caños, en cuyo frontispicio de mármol está documentada la fecha de 1556. Y el popular Calvario, con sus grandes cruces de piedra datadas en el 1700. Son también dignos de mención, aunque ya de época relativamente cercana, los edificios de la desaparecida estación del tranvía, alrededor de cuya bonita arquitectura se ha levantado un pequeño y agradable parque de expansión. Desde hace unos años una de las más atractivas y populares matanzas públicas de toda la provincia. Últimamente la localidad ha incorporado a su calendario festivo el campeonato anual de vuelo libre, apasionante especialidad que es favorecida aquí por su privilegiada situación geográfica, propicia para los vientos benignos que la práctica de este deporte necesita.